Estoy llorando, pero... Estoy llorando de la risa, tío. Creo que es lo mejor que he hecho en años, ¿eh? Señores, muy buenas a todos o no tan buenas, porque hoy habréis visto en vuestros diferentes lugares donde os informéis que hay una oleada de despidos dentro de la industria del videojuego que está afectando a varias de las principales publishers en la industria, y esto lógicamente es una pena. Vamos a explicar y vamos a explorar dónde están surgiendo estos despidos, así como también cuáles pueden ser los motivos de lo mismo, pero también tenemos más de lo que hablar, porque dentro de lo bueno, ya de las buenas cosas, hay que hablar de Fable y de novedades interesantes que sé que os va a hacer que os pique el gusanillo y que os entren las ganas de jugar ya Fable. Antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que os suscribáis. ¿Por qué te tienes que suscribir? Pues que, aparte de estar a la última de todo lo que sucede en Xbox de la mejor manera posible, también estarías participando en el sorteo de 5 copias del acceso anticipado de Forza Motorsport para que puedas jugarlo el 5 de octubre antes de que cualquier colega lo juegue. Tú ya lo vas a estar jugando y luego cuando juegues con él le vas a meter un palizote en las carreras. Como digo, suscribiros, ya estaréis participando en el sorteo si os suscribís, y con los comentarios de participo obtenéis más participaciones, así como también dándole a like a los vídeos, que aparte de ayudar a los sorteos también ayudáis al canal. Señores, Fable, señores, despidos, y la FTC que a la desesperada intenta tumbar el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard con una información calentísima de última hora que os tengo que comentar con respecto a la FTC, así que poneros muy cómodos porque vamos a empezar con nueva información, con nuevas noticias, con nuevos rumores como siempre. ¿Dónde? En la casa del Fake Insider. Y señores, ahora tenemos que hablar del caso de Microsoft y Activision Blizzard porque tenemos un F5 de última hora, o al menos así lo parece, porque el señor Destin Legarie de IGN, a ver si la encuentro un segundito, ha publicado una cosa interesante acerca de la FTC, y es que la FTC parece que está de vuelta con el ataque al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, porque en este caso está solicitando de nuevo una orden de restricción temporal que serviría de prevención para que Microsoft y Activision no consumasen, no cerrasen la adquisición que actualmente tienen en proceso. Es decir, ya sabéis que Microsoft estima cerrar esto en la última semana, en la próxima semana, entre el 10 al 18 de octubre más o menos. En esas fechas debería Microsoft cerrar esto, pero en este caso, debido a que la FTC sigue con la apelación para obtener esa orden judicial preliminar, pues mientras tanto, los que recordaréis aquel juicio con la jueza Corley, recordaréis el tema de la orden de restricción temporal, que lo que hacía era que Microsoft, hasta que no se determinase lo que sucedía en el juicio, en la audiencia para obtener esa orden de judicial preliminar, pues mientras no se decidiese eso, pues mientras tanto había una orden de restricción temporal que no permitía cerrar para que hablasen los jueces. Pues bien, en este caso parece que la FTC falló una vez y está volviendo a la carga, aunque entiendo que esta vez utilizando un poco las triquiñuelas, utilizando un poco las trampas. ¿Por qué digo esto? Pues bien, como digo, lógicamente están pidiendo otra orden de restricción temporal, y se puede decir así a primera vista, en primera línea, que la FTC está un poco, ¿cómo decirlo? Está un poco pues ya prácticamente tirando todo de una vez, buscando a ver si sucede algo, agitando el avispero al máximo, y esta ya es una medida desesperada que está pidiendo la FTC. Como digo, parece simplemente que están pidiendo otra orden de restricción temporal, aunque como digo, esto se lo he visto en el perfil de Destin de IGN, no ha publicado la foto completa, simplemente ese fragmentito que habéis visto en pantalla, por lo que no conocemos el contexto de todo esto. El contexto no está claro, pero si están solicitando una orden de restricción temporal al Tribunal de Apelaciones, probablemente se la denieguen una vez más, al igual que cuando la FTC solicitó al Tribunal de Apelaciones una orden judicial de emergencia. Entonces, en principio esto no debería suponer nada, aunque puede ser que la FTC también esté solicitando esto porque están... Creo, esto ya obviamente es teoría, especulación, porque como digo, no tengo el contexto completo, pero tal vez están adoptando el ángulo de esto es un nuevo acuerdo debido a que hay una desinversión en la nube, pero a pesar de eso la FTC no tiene nada. Las quejas que tuvieron fueron en consola y nube, y todos los reguladores han descartado la consola porque no lo consideran un problema, y la única empresa con problemas, que era Sony, firmó un acuerdo por 10 años, y el problema de la nube ya no existe con un nuevo acuerdo porque Microsoft no tiene
tiene los derechos. Entonces, si la FTC quiere al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o al propio Tribunal del Distrito solicitarle de nuevo una orden de restricción temporal que de manera preventiva imposibilitase el cierre del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, lo tiene aún más difícil. Vuelvo a repetir, el caso de la FTC antes era débil, lo pudimos ver todos en aquel esperpento ante la jueza Corley, pues el caso aún es más débil, aún sería más débil porque el problema de consola, la única empresa que tenía problemas con ello, que era Sony, ya ha firmado ese acuerdo de 10 años, y el problema de la nube, pues básicamente Microsoft dentro de los Estados Unidos no tiene los derechos de los juegos en la nube de Activision, es decir, en los Estados Unidos no, porque ya sabéis que el acuerdo con el que se ha llegado con Ubisoft es la venta de los derechos de los juegos en la nube de Activision para todos los países del mundo, exceptuando aquellos que forman parte del espacio económico europeo. Así que, a pesar de que la FTC intenta tirar todo esto, pero ya os digo, sin tener el contexto completo que me falta, solo he visto, como digo, la información del compañero de Destin, dudo que esté sucediendo algo, dudo que haya alguna preocupación. La FTC ha sido el hazmerreír hasta ahora y en todo caso pues podría empujar a que Microsoft cerrase en el momento en el que la CMA la apruebe y que no hubiese prácticamente ni horas de diferencia, es decir, en el momento en el que se publique la aprobación de la CMA, Microsoft cierre. Es lo único que a mí, el único movimiento que creo que provocaría esto, pero honestamente creo que no va hacia ningún lado. Vuelvo a repetir una vez más, conocer el contexto completo, porque no lo conozco, pero que la FTC intenta volver a la carga no solo por su vía administrativa, que ya sabéis que comienza todo aquello el 27 de diciembre, sino también intentando volver a pedir una orden de restricción temporal con emergencia, con prisa, para intentar imposibilitar el cierre del acuerdo de Microsoft Activision Blizzard, pues es una realidad, pero que el éxito honestamente no lo tienen para nada asegurado y más bien lo que aventuro es un fracaso por lo que os he explicado tanto de la consola como de la nube. Y señores, tenemos que hablar del que probablemente sea el próximo evento de Xbox, porque más allá del evento de Minecraft Live que se va a celebrar el día 15 de octubre, los días 3 y 4 de noviembre tenemos una cita con la BlizzCon, porque para el 3 y el 4 de noviembre Activision Blizzard King ya va a ser propiedad de Microsoft, lo que significa que la BlizzCon va a ser un evento de Xbox. En este caso ya hemos conocido un poco cómo se va a estructurar el evento de la BlizzCon de este 2023 y sobre todo lo que más llama la atención es la opening ceremony, es decir, la ceremonia de apertura en la que ya nos están diciendo que va a tener las noticias más importantes del año en relación a Blizzard y revelaciones clave en plural. Lógicamente vamos a tener, como bien dicen, un nuevo héroe de Overwatch, el cual probablemente se anuncie aquí. Puede ser que tengamos novedades de World of Warcraft respecto a una nueva expansión más allá de Dragonflight. Y también ya, pues aquí se deja todo a la libertad de cada uno, lo que cada uno quiera soñar, desde StarCraft, que lo dudo, hasta un nuevo Warcraft, que aún lo dudo, lógicamente, todo se debe estar trabajando, pero aún queda muchísimo tiempo, tanto para el nuevo StarCraft como para tal vez un nuevo Warcraft, con la llegada de Chris Metzen, pero la realidad es que vamos a tener bastantes novedades, tal vez una pequeña presentación de la primera expansión de Diablo 4, información de la segunda temporada de Diablo 4, de la tercera incluso también. Todas estas novedades de Diablo 4 la vamos a ir conociendo también en esta ceremonia inaugural de esta BlizzCon, que ya sabéis que sobre todo es un evento presencial más dedicado a los fans, pero este eventito principal que es la Opening Ceremony sí que la vamos a transmitir y sí que vamos a comentar todos los anuncios que pueden estar relacionados pues con Overwatch, universo StarCraft, universo Diablo, universo Warcraft y todo lo que lo engloba, Hearthstone y demás. Así que muy atentos, como digo, a la BlizzCon de 2023, que va a ser, como digo, el primer evento de Blizzard siendo ya propiedad de Xbox, y la ceremonia inaugural pues lógicamente la trataremos aquí en el canal, así que os espero a todos porque va a ser una gran fiesta en la que podemos ver grandes novedades y tal vez incluso una revelación de esa nueva IP de supervivencia de Blizzard de la que poco más sabemos, aparte de ese nombre en clave Odyssey, que va a ser una especie de videojuego Isekai, es decir, ya sabéis todo este rollete de que una persona entra en un mundo de fantasía y demás, ya sabéis, un videojuego un poco más de supervivencia, crafteo y demás, que está trabajando Blizzard en un nuevo universo, así que todo esto lo podemos conocer en la BlizzCon, pero hasta que no llegue el día, pues no saldremos de dudas.
Y señores, tenemos que hablar de Mojang porque en este caso el estudio encargado de Minecraft ha confirmado un nuevo hito, un nuevo éxito, y es que a pesar de que dentro de nuestra burbuja de noticias de videojuegos, de Twitter, de redes sociales y tal, no se ha hablado nunca en exceso de Minecraft Dungeons, al menos en nuestro círculo, en nuestro mundo, podemos ver eso, que estamos en una burbuja porque hoy se ha conocido la cifra escandalosa de Minecraft Dungeons. Y es que Minecraft Dungeons, si recordáis, se lanzó en el año 2020 y a día de hoy, en el año 2023, ha llegado a la friolera de 25 millones de jugadores, que se dice pronto, 25 millones de jugadores para Minecraft Dungeons, lo que es una completa barbaridad, repito, una locura. Y en este caso también hemos conocido que ya se pone fin a las actualizaciones, es decir, no vamos a tener más actualizaciones, no vamos a tener más updates dentro de Minecraft Dungeons, pero a mí, con la confirmación de que se acaba el soporte para Minecraft Dungeons, que gracias de los 25 millones de jugadores, que por supuesto van a trabajar en futuros juegos del universo Minecraft, me ha llamado la atención esto que quiero compartirlo con todos vosotros, y es una oferta de trabajo recién publicada en Mojang en la que básicamente nos dicen de juegos del Minecraft Dungeons Universe. Repito, lo dicen claramente. Estamos buscando un ingeniero de gameplay que implemente funcionalidades en el gameplay para el universo de Minecraft Dungeons, y lógicamente este juego ha conseguido un gran éxito, tiene una gran comunidad de jugadores y daremos un ambiente que te permitirá mejorar tu creatividad, bla 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 bla. Entonces, ya os digo, el día que se anuncia que se pone fin al soporte de Minecraft Dungeons, se publica una oferta de trabajo para trabajar en el universo de Minecraft Dungeons, así que todo parece indicar, salvo que alguien nos confirme lo contrario, que Minecraft Dungeons va a tener una segunda entrega próximamente. Las fechas las desconocemos, pero próximamente seguramente tengamos más Minecraft Dungeons. Y señores, tristemente también tenemos que hablar de Epic Games porque hoy hemos conocido, aparte de la subida del precio de los pavos de Fortnite, algo que va a afectar lógicamente a todos los usuarios de Fortnite, el mismo día hemos conocido que Epic Games se pasa al recorte. Ha sacado la tijera, en este caso Tim Sweeney, reduciendo una fuerza laboral de la empresa en un 16%, y esto se traduce en el despido de más de 900 trabajadores. Repito, suena fácil, suena como números, suenan como simples cifras, pero no, son 900 personas que están perdiendo su empleo a partir de hoy mismo en Epic Games. Esto incluso ha afectado a un estudio que muchos conoceréis, que es Mediatonic, los creadores de Fall Guys, que fueron adquiridos por Epic Games. Pues bien, ¿qué ha hecho Epic Games? Cargarse a todos los empleados del estudio Mediatonic. Repito, todos los empleados del estudio Mediatonic se han ido, han despedido al equipo completo. Y sobre todo los han despedido en totalidad, como digo, el estudio fuera, y sin ningún preaviso. No ha habido ningún tipo de aviso, y en este caso pues los dirigentes ya están hablando tanto en LinkedIn como en Twitter, expresando un poco pues su tristeza, incluso su consternación por lo que ha ocurrido, y lógicamente también ayudar a los empleados a que encuentren un nuevo trabajo dentro de la industria. De hecho, ya estamos viendo mucha solidaridad, a modo informativo lo quiero poner, mucha solidaridad en varios estudios de Xbox, y uno os va a sorprender bastante. En primer lugar, aquí tenéis, por ejemplo, a Double Fine. Desde Double Fine ya están, pues lógicamente, que típico mensaje de qué pena, tal. Estamos contratando por si queréis buscar algo nuevo, cuando estéis listos para encontrar algo nuevo. Aquí tenemos oferta de trabajo en Double Fine, los creadores de Psychonauts, que como sabéis están trabajando en al menos 2 proyectos sin anunciar actualmente. También, otros que han abierto las posiciones, aquí tenéis a Brass Lion. Los que no conozcáis Brass Lion porque no es un estudio propiedad de Xbox, debéis conocer que es un nuevo estudio que está sobre todo en base New York y que está desarrollando un juego con el Xbox Game Studios Publishing, un RPG de acción en tercera persona llamado, o con el nombre en clave al menos, Project Shaolin, en el que va a haber banda sonora de Wu-Tang, en el que te lías a palos con unos monjes y que va a estar muy muy chulo. Este juego del publishing están también buscando empleados, y en este caso pues lógicamente a todos los afectados por los últimos corrientes de despidos que ha existido en la industria. Y este la verdad es que me ha sorprendido bastante porque Brian Harrard de 343 también está diciendo que lógicamente se le ha roto el corazón con viendo más despidos en la industria, y ha dicho que
el equipo de desarrollo de Halo está contratando a varias personas. Esto lógicamente contradice todo lo que se lleva diciendo y todo lo que se lleva hablando, porque aquí se ha dicho muchas veces en las redes sociales, en internet, se especula con que 343 no va a desarrollar más Halo, que sí, que no, que tal, que cual. Pues aquí estáis viendo que parece que lo que ha hecho más bien el estudio ha sido una especie de reset con un nuevo liderazgo, y ese nuevo liderazgo quiere ir colocando a personas de su confianza y formar un equipo prácticamente nuevo tras todos los despidos que hubo en 343, y en este caso pues el señor Pierre parece que también tiene bastantes ofertas de trabajo abiertas en 343 para que lógicamente también las personas que han sido afectadas por estos despidos puedan volver a la actividad cuanto antes. Así que yo lo digo, muy malas noticias. La verdad es que estamos viviendo, es un poco triste entre comillas ver cómo estamos viviendo uno de los mejores años de lanzamientos en la industria del videojuego, en la historia. Yo creo que pocos años como 2023 hemos tenido a lo largo de la industria, de la historia de esta industria, y es muy triste pues ver que sea uno de los mejores años para los usuarios y para los lanzamientos en la industria, y que sea uno de los peores años para los trabajadores de la industria. Veis que hay un poco esta dualidad de realidades en las que nosotros disfrutamos mucho mientras otras personas pues están yendo a la calle en, como digo, uno de los mejores años en los lanzamientos de la industria. Una pena, pero bueno, desde aquí lógicamente esperamos que todos estos trabajadores puedan encontrar su hueco pronto y que puedan volver, como he dicho, a la actividad. Y ahora, señores, tenemos que hablar de Xbox Game Studios y de un proyecto que sin duda puede ser top 3 de todo lo que estáis viendo este vídeo, de los juegos que más deseáis de Xbox Game Studios en esta generación. Porque sí, chicos, estamos hablando de lo nuevo de Playground Games, estamos hablando de la nueva entrega de Fable, que en este caso ya sabéis que se está desarrollando con las tecnologías del motor gráfico propietario de Turn 10 de Microsoft, que es el motor gráfico Forza Tech. Y ya os digo yo desde aquí, sin saltarme muchos embargos, que con que Fable se vea la mitad de cómo se ve Forza Motorsport, vamos a estar ante un videojuego único y con unos hitos a nivel técnico que pocos RPG de la industria tienen o tendrán. ¿Por qué tengo que hablaros de Fable hoy, que todavía le queda pues un par de añitos? Deberíamos esperar Fable en 2025. ¿Por qué vamos a hablar de él? Pues bien, porque en este caso ha habido contrataciones interesantes más allá de, lógicamente, las que vemos habitualmente, porque hoy hemos visto una persona que ha abandonado ya Larian Studios después de lanzar, lógicamente, este Baldur's Gate 3, que se ha convertido por derecho propio en uno de los mejores videojuegos del año 2023. Pues bien, tras 4 años de estar como productor en Larian, es decir, organizando todos los flujos de trabajo, preparando a todos los desarrolladores para entregarnos un videojuegazo como ha sido Baldur's Gate 3, pues ¿por quién ficha? Pues ha fichado, sí, por Playground Games. Básicamente las mejores estrellas y grandísimos desarrolladores con una gran experiencia y con grandes títulos AAA ya lanzados al mercado están llegando a Playground Games. Aquí tenéis el ejemplo de Ryan Clark, pero los que hayáis seguido el canal durante mucho tiempo habréis visto cómo os hemos comentado muchísimas contrataciones de este estudio de cara a un lanzamiento Fable que va a ser una fiesta y que va a ser, pues al fin y al cabo, uno de los lanzamientos más importantes de toda esta generación. Por supuesto, no nos vamos a quedar en esta contratación, que ya nos muestra o ya nos da a entender un poco la ambición y el tamaño del proyecto. Ya sabéis que hay un equipo de en torno a los 250 desarrolladores en Fable actualmente, y aún con pretensión y con idea de crecer, porque la propia Playground Games, respecto a esta oleada de despidos, también ha recordado que tienen puestos abiertos. Pero bueno, ¿qué más quería mostraros yo de Playground Games y de Fable? Pues bien, lo que estáis viendo aquí es a este señor Lucas Coelz, que los que no lo sepáis es el artista de iluminación líder en Playground Games con Fable, es decir, es la persona que dirige toda la iluminación en el plano artístico, ¿ok? De todo el estudio enfocado a Fable. Pues bien, aquí le preguntan un poco que cuál es el objetivo que tiene cada uno en la industria del videojuego, y él tal cual dice que está aquí para hacer el videojuego que mejor se vea. Absolutamente, el juego que mejor se vea, el best looking game, the absolute best looking game. Esto es lo que está buscando Lucas Coelz, y lógicamente del dicho al hecho siempre podemos decir que hay un trecho, pero aquí vemos un poco la ambición y las ganas y los objetivos que tienen estos desarrolladores desarrollando una franquicia de Microsoft tan importante como Fable, y por supuesto también esos objetivos y conseguir entregarnos un videojuego a la altura de lo que todos esperamos con una franquicia como Fable. Y aquí le ha respondido un compañero que es uno de los animadores técnicos senior de Playground Games en Fable, el cual también añade a lo del juego que mejor se vea con las mejores animaciones faciales. Por tanto, lógicamente, lo que podemos esperar
no podemos darlo por hecho ni poner la mano en el fuego, lógicamente, pero sí es cierto que con Fable podemos esperar pues un videojuego que se vea absolutamente demencial en términos de iluminación, lo cual al final la iluminación ayuda muchísimo a cómo se ve un videojuego finalmente o no. Pues también vamos a tener un videojuego con unas de las mejores animaciones dentro de la industria del videojuego, una de las mejores animaciones faciales. Vuelvo a repetir, estos son los objetivos, estos son lo que quieren conseguir los desarrolladores de Playground Games. Yo lógicamente lo único que puedo decir es que les apoyo en su moción, que me encantaría que así fuese y que estoy deseando probar, ver lo que sea con Fable, porque va a ser una absoluta burrada este videojuego desarrollado por Playground Games, que como digo, y como con la tecnología de Forza Tech, creedme que es que en 10 días con Forza Motorsport vais a flipar. Y señores, tenemos que hablar de Sega porque hoy mismo a través de un comunicado oficial han oficializado la cancelación del videojuego Genas. Para los que no sepáis qué era Genas o qué es Genas, era un shooter de extracción, ya sabéis, un juego como servicio desarrollado por el estudio británico de Sega Creative Assembly, conocido lógicamente por sus juegos de Warhammer, por los Total War al fin y al cabo, y más recientemente, aunque no tan recientemente, también desarrollaron Alien Isolation o incluso Halo Wars 2 en colaboración con Xbox. Pues bueno, en este caso, su primera experiencia en el juego como servicio puro con este Genas ha sido cancelada antes de su lanzamiento, y yo te he de decir que en primer lugar esto me sorprende bastante porque en la Gamescom en la que estuve presente hubo muchísima publicidad del videojuego y la verdad es que las colas para jugar a este videojuego eran prácticamente kilométricas. Entonces creo que era un juego que la gente tenía interés, tenía curiosidad en él, y creo que no estaba demasiado lejos para lanzarse porque, como os digo, había muchísima publicidad del videojuego en la Gamescom. Me sorprende, algún problema habrán tenido, no habrán visto un futuro a largo plazo, y tal vez sea incluso porque la burbuja de los juegos como servicio puede estar por explotar. Lógicamente, después de Fortnite y todas estas cosas hemos tenido una gran avalancha de juegos como servicio con éxito, pero tal vez esto está empezando a flaquear, tal vez esto está empezando a enfriarse, incluso tal vez Sony, que ya sabéis que está presionando muchísimo los juegos como servicio, con 12 juegos como servicio en desarrollo, puede ser que llegue tarde a la fiesta y al pastel de los juegos como servicio, salvo que entreguen experiencias increíbles, y creo que honestamente, salvo Marathon de Bungie, lo otro no tiene demasiada buena pinta, aunque lógicamente es pronto para sacar conclusiones. A lo que quiero llegar, bien, Creative Assembly, ya sabéis, cancelado Genas, otros proyectos sin anunciar, no sé si específicamente de Creative Assembly o de la vertiente de Sega Europa en general, otros proyectos, como digo, se han cancelado, y ahora hay que saber un poco del futuro de Creative Assembly, porque los despidos están también llegando debido a la cancelación del videojuego. Lógicamente muchas personas están perdiendo su trabajo, y esto pues en todo lo que estamos viendo en esta burbuja de los juegos AAA que estamos viviendo, que ya se está empezando a explotar, pues estamos viendo muchísimos despidos, muchísimas vacantes en estudios, porque ya os digo, el mercado creo que no se ha estabilizado lo suficiente y hay demasiados juegos en desarrollo. Siempre lo he dicho, hay demasiado juego en desarrollo y a veces pues todo no se puede comprar. El propio usuario no tiene ni tiempo infinito ni dinero infinito. Entonces, a los que seáis fans de Creative Assembly, que entiendo yo que esto es un poco doloroso, creo que esto da un poco de pena, más aún cuando el videojuego ya estaba cerca del lanzamiento. No es que se haya cancelado un juego cuando lleva 6 meses de preproducción, no, estamos hablando de un videojuego que a lo mucho le quedaba un año, en 2024 iba a salir. Pues bien, este videojuego cancelado, y ahora el futuro de Creative Assembly parece que va a ser jugar sobre seguro, porque los rumores afirman que Creative Assembly está desarrollando un nuevo videojuego de Warhammer 40.000, otro Total War, entiendo yo, de Warhammer 40.000. Hay que entender un poco que es el botón del pánico, ir sobre seguro, y creo que al fin y al cabo es la mejor manera de recuperar la confianza de la audiencia principal del estudio Creative Assembly, que como sabéis tiene pues creo que más de 30 años de historia, si mal no recuerdo, y es un bastión importante de la industria y por supuesto un bastión importante de Sega. Así que por supuesto informaremos de más. Una pena, la verdad, a mí me da bastante pena que se retrase este Genas, porque ya sabéis que a mí este tipo de videojuegos me gustan bastante. Genas cancelado, despidos que lógicamente pues vengan de donde vengan y sea donde sea, siempre es una mala noticia que cualquier persona pierda su trabajo, pero hay que seguir y esperemos lógicamente que estas personas encuentren su trabajo lo más pronto posible. Poneros cómodos porque tenemos que continuar. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Como veis, pues la verdad es que en la industria están surgiendo despidos a todos lados y esto por supuesto es una desgracia y es una pena. Lo hemos visto en Epic Games, salpicándose los desarrolladores de Fall Guys o incluso los de Rocket League, también Fortnite lógicamente. Hemos visto despidos en Ubisoft, que no los he podido mencionar porque prácticamente están saliendo a la luz ahora. Estamos viendo despidos en Creative Assembly. Y chicos, como os llevo aventurando mucho tiempo, al fin y al cabo, por desgracia, pues ¿qué queréis que os diga? Esto era una burbuja. La industria AAA, hay demasiada oferta de videojuegos y la demanda pues al fin y al cabo se mantiene
relativamente estable, podríamos decir, respecto a la época de pandemia, y entonces pues lógicamente las empresas están haciendo su reestructuración, aunque esto lógicamente pues conlleve con estas pérdidas laborales que tanto daño hacen. Así que señores, como os digo, una pena también lógicamente la FTC, que intenta hacer su último ataque, aunque como habéis visto no le preveo muchísimo éxito, y por supuesto un Fable que es la ilusión total de los usuarios de Xbox y que va a ser una completa burrada. Así que señores, muchas gracias a todos por el apoyo, suscribiros para ese sorteazo de 5 copias del acceso anticipado de Forza Motorsport, os agradezco de corazón todo el apoyo, nos vemos en la próxima, stay sexy, like, adiós.